Bueno, ya sabemos que la posición de Freud, y la que es también de Lacan, los efectos terapéuticos son algo que acompaña a la realización de un análisis. En las pautas que tienes ahí, que me permitiste leer, hay un punto en donde dices, bueno, ¿cuándo se empieza a plantear que es preciso que el analista termine su análisis? Hasta donde yo he podido averiguar, hay dos momentos. Uno es Ferenczi, que lo plantea en un sentido lógico, es decir, Ferenczi dice, es importante que el analista lleve esto hasta sus últimas consecuencias, porque si no rápidamente va a ocurrir que los analizantes estén mejor analizados que el analista. Si la formación psicoanalítica, como era en ese momento, dura 1 o 2 años, los analizantes rápidamente superan eso, los análisis 3, 4, 5, 10 años de análisis, y entonces termina estando mejor analizados que el analista. Eso obviamente solamente tiene una solución, que es que el analista termine su análisis. Y Ferenczi es uno de los primeros que habla específicamente de la posibilidad de que haya una finalización de análisis. Freud también lo había hecho en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, también abre esa posibilidad y la abre hablando de la posibilidad de analizar hasta su extinción la transferencia. Luego Ferenczi lo plantea y luego Freud escribe un artículo, que es el más conocido sobre este tema de Freud, que es Análisis terminable e interminable, en donde va a refutar la tesis de Ferenczi y va a decir las razones que todos conocemos. Entonces, en ese punto se queda la cuestión, los analistas toman diferentes posiciones, pero nadie se atreve a decir realmente si hay un final de análisis, porque está la autoridad de Freud pesando mucho. Hay criterios de terminación de análisis, por ejemplo, de Melanie Klein, pero que implican la internalización del analista como un objeto bueno, que pasa a cumplir funciones de superyo. Entonces, hablar de que el analista termina siendo el superyo del analizante, a mí me parece, si esa es la resolución de un análisis, yo preferiría que nadie se analice, porque pues yo no le veo mucho sentido a eso. Y en cambio, o sea, hay un momento en que Lacan plantea ya específica y explícitamente eso, que es necesario para un analista llevar la experiencia de análisis hasta el final. Lacan había hablado del final de análisis desde el primer momento de su recorrido, por buenas razones, porque a mí me parece que él efectivamente terminó un análisis. Estoy escribiendo un libro sobre eso, debe de aparecer pronto. Ya los lectores juzgarán si lo que yo sostengo se sostiene en pie o no, pero para Lacan sí es un criterio importante desde el principio. Y hay un momento en los años 60, cuando queda fuera la IPA, en que lo plantea de manera completamente clara. Al analista le es exigido llevar la experiencia hasta su final. Y luego dice, y los que han pasado por mi diván saben que eso es posible, sin que termine en una identificación con el analista, que era la resolución clásica del análisis didáctico en la IPA. Y él dice, no es así, no termina de esa manera, y quien ha pasado por mi diván puede dar cuenta de eso. En ese momento es 1964, y claro, es muy prematuro, pero la lógica ya está, porque el pase todavía no existe. Entonces, pero la lógica ya está. ¿A quién le toca decir qué es lo que ha pasado en su análisis? Al analizante, no al analista.